Buenas, nos encontramos una vez más en estos videopodcasts, en este recorrido de investigación, viajes, narrativa. Para hoy tenemos una conversación con una invitada muy particular, se llama Franca Levin y ella es Demente con Mochila, @dementeconmochila en Instagram, Demente con Mochila en YouTube, que es su principal vía de comunicación, aunque en Instagram también está muy activa. En este momento, Franca está viajando por el continente africano, por el lado occidental. En el momento en que charló conmigo estaba en Liberia, ahora ya siguió avanzando, obviamente, pero bueno, ella es uruguaya, es docente también, así que tenemos ahí algún punto en común. Si bien mi corpus se limita, al menos por ahora, a narrativas de viajes de mujeres argentinas, creo que hay mucho en particular y mucho compartido en esta mirada de mujer viajera. Así que, bueno, espero que disfruten muchísimo esta conversación que nos aporta otra manera de contar el viaje, de narrar el viaje. Acá no hay libro, no hay texto como principal fuente de registro, aunque sí hay mucho texto claramente, sino que el principal medio o la mediación técnica es a través de la cámara. Así que, bueno, voy a compartir con ustedes esta conversación, esta linda charla y espero que la disfruten. Bueno, en principio veía que en tu cuenta dice viajo, escribo, fotografío y me parece interesante pensar si es en ese orden, si tenés prioridades, cómo ordenás esas tres formas de describirte y de presentarte a vos, ¿no? Yo siento que el viaje es lo primero. El viaje es lo que me define. Escribo y fotografío a partir del viaje, digamos, pero no... Yo lo distingo un poco, sobre todo desde que me metí en YouTube, y empecé a conocer gente que hace cosas similares. No sé, te pongo un ejemplo de un pibe que conocí sin saber quién era. O sea, me lo encontré en Vanuatu, ahí más o menos se acomodó el wifi, buenísimo. Que es Ramilla de Aventura, que es un viajero español, youtuber muy grande, tiene 500.000 seguidores. Yo no sabía ni quién era, un rubio español. Nos pusimos a charlar en Vanuatu. Y claro, yo hablando con él, yo cuando lo conozco a él había hecho un video en YouTube y fue el primero muy esporádico. Y el loco me decía, no, porque estaba haciendo un viaje y a mí me pareció una locura. O sea, yo había ido un mes a Vanuatu y el loco estaba haciendo en un mes como 7 países del Pacífico. Y estaba tipo 2 días y volaba a otro lado, que no sé qué. Y de ahí armó un montón de videos que después tienen 300.000 visualizaciones. El loco labura de eso y esa es su vida y él quería ser youtuber. Entonces, yo siento que en el caso de Ramilla es la creación de contenido está por encima del viaje. Y no lo digo como una cuestión de lo que está bien o lo que está mal. O sea, a mí el loco me cae bárbaro, o sea, es como un amigo del ambiente, si querés. Siempre pongo la referencia de él porque es alguien que me re gusta lo que hace y es un copado y tenemos enfoques re distintos. Entonces, como de repente desde afuera puede ser a nivel producto similar, pero en realidad lo que nos motiva a cada uno son cosas distintas. Y yo en realidad, lo primero que hago es viajar y lo que más me importa es viajar, conocer, aprender, conocer gente que me pasen cosas locas. Y si puedo, a partir de eso, registrarlo y contarlo, está buenísimo. Hay un montón de cosas que no registro y no cuento, o porque no puedo, o porque no me dejan, o porque no da la vibra y el ambiente y siento que si saco la cámara voy a romper algo de la dinámica que está pasando. Entonces, como que primero está el viaje y después vienen las cuestiones comunicacionales, si se quiere. Y ahí no sé si tengo momentos donde priorizo unas más que otras. O sea, tengo momentos donde escribo más, tengo momentos donde saco más fotos, tengo momentos donde grabo más videos. Y es un poco como a veces por cuestiones externas o porque tengo un trabajo, o sea, de repente una colaboración con una revista, bueno, estoy en modo escritura y de repente no estoy filmando tanto. Ahora estoy en un momento más de video, no estoy escribiendo tanto, ni tampoco sacando tantas fotos, estoy más en un momento de video. Y eso a mí por lo menos me divierte porque me hace como que no me aburro de un mismo formato. De repente, si estoy media podrida de las limitaciones, si querés, de la fotografía, digo, ay, bueno, esto da más para video. Entonces, manejar como esos 3 registros, siento,
me da como cierta flexibilidad y que sea siempre como una cuestión distinta. En un momento vos decías, cuando iniciaste, si no me equivoco, el viaje por África, generar contenido que esté bueno. Mientras hago el viaje está siendo un desafío mayor a lo que esperaba, ¿no? Te copié ahí el textual. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la diferencia o la distancia entre viajar y hacer contenido? Y también este definir el hacer contenido, ¿no? No es contar solamente, sino producir y crear algo. Sí, no, es un desafío. A ver, yo es la primera vez, si bien viajo hace muchos años, es la vez que este es mi trabajo, si se quiere, ¿no? O que vivo un poco de esto. Entonces también hay una diferencia en cómo yo estoy enfocando las formas de hacer las cosas. Pero a nivel África, yo el año pasado, antes de venir a África, estuve 3 meses en Europa y fui como medio piloto, ¿no? A ver cómo se siente viajar y estar haciendo videos para YouTube. Fue como un poco una prueba de Polonia, que hice. Ahí lo de Varsovia. Y, sí, claro. Sí, sí, fue como un momento, o sea, yo ya tenía definido que quería venir a África, pero dije, si yo quiero hacer videos para YouTube, no puedo empezar en África. Siento que no puedo empezar en África. Siento que tengo que empezar en otro lugar donde tenga, si bien yo nunca había viajado por África, intuía dificultades del orden de la electricidad y el internet. Entonces, si quería empezar en esto, tenía que intentar empezarlo en condiciones más favorables. Entonces, bueno, estar haciendo, o sea, de por sí el viaje por Europa fue como una, si bien a mí me gusta la edición de video, no tenía idea, o sea, fue como una cuestión de aprendizajes. Esos primeros videos de Polonia, de Rumania, yo no tenía, estuve como semanas editando eso porque no sabía cómo era y bueno, fue un buen piloto. Ahora hay cosas que ya las hago, las tengo muy aceitadas, entonces hacer cosas de repente que antes me llevaban 3 días, ahora me llevan media hora, pero porque no tengo que buscar en internet cómo se hace, no sé qué, entonces siento que en ese sentido parece que hasta la pensé bien, o sea, no lo tenía tan claro, fue más intuitivo decir voy primero a Europa, pero sí, y bueno, y lo que me pasa en África, más allá de las dificultades materiales o logísticas, bueno, hay algo de una carga emocional del viaje que no me había pasado en otros lugares, ¿no? Entonces, hay cosas que son difíciles de narrar, de registrar, de contar, primero de vivir, de atravesar, de estar ahí y después de qué hago con todo eso. Entonces, bueno, hay una dificultad ahí que ponele que lo sentí un poquito en Auschwitz, de la dificultad de, si voy al paralelismo con Europa, de lo emocional y de estar en un lugar tan fuerte, pero quieras o no, es algo súper contado, la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz es un lugar turístico donde van miles de turistas todos los días, entonces había algo ahí como un ejercicio de, bueno, no es tan raro lo que estoy haciendo. Estar acá y de repente contar determinadas historias o hacer determinadas cosas, digo, che, no tengo ni idea cómo hacer eso. O sea, ¿cuál es el editando un video de los diamantes en Sierra Leona? Y si bien hay algunos documentales en YouTube, no es algo que está recontra contado más allá del cine y la película de DiCaprio. Entonces, bueno, hay como un montón de preguntas que me hago. Cuando aparecen niños de fondo y yo qué sé quién es ese niño, le tengo que blurear la cara. O sea, hay como un montón de preguntas que me hago todo el tiempo que de repente capaz que no me haría tanto en Europa. Yo sí voy caminando por España, filmándome, y aparece un niño de fondo, capaz que le blureo la cara, pero no es algo que me va a estresar porque no siento que va a ser, o sea, que va a venir como toda la ola de, estás usando las imágenes de niños, es tipo, che, pasó un pibito por atrás, yo qué sé. Y acá es como que tengo que estar muy atenta a un montón de sensibilidades y de cosas que en otros lugares no te cuestionan, siento que no nos cuestionamos tanto. Capaz que está mal no cuestionarnos tanto. No digo que esté bien o mal, digo que bueno, son como cosas nuevas que enfrento porque estoy acá.
pienso también en la mirada, bueno, en esta investigación que estoy haciendo, y no, en la mirada del narrador viajero, hombre, una mirada colonialista, tradicionalmente, ¿no? Históricamente, una mirada colonialista, conquistadora, masculina, capitalista, mercantil, europea, blanca, ¿no? Y todo esto, vos me parece que das vuelta a todo eso. Mujer viajando sola de Sudamérica, y quitando un poco esa mirada, bueno, vengo a observar a ver qué pasa acá, sino dejarte vos conquistar por lo que, o para pensar un poco. Me parece que es lo que veo por ahí en tus videos o en tu mirada. Sí, sí, o sea, sin duda que hay una mirada, o sea, dentro del universo creadores de contenidos, vos tenés dos grandes, en el mundo viajero, ¿no? Tenés dos grandes perfiles, si querés. Parejas y varones solos. Esos son como los dos grandes, obviamente que hay, y si vos después haces foco en las mujeres que hacen ese tipo de cosas, la mayoría, no digo todas, pero la mayoría son desde un lugar de tips, consejos, cómo viajar más barato, cómo viajar más segura. Y yo en un momento coqueteo. Y después dije, che, esto a mí me aburre. O sea, está todo bien, pero me aburre, porque siento que no hay sustancia. Y me parece re válido la gente que lo haga, o sea, como que no me meto con eso, pero digo, sí. Es un poco como contraintuitivo en el sentido de que siempre, pero por esta imagen que tenemos, de que el aventurero que se sube una moto de un desconocido, no sé qué, siempre históricamente, porque las mujeres tenemos más miedo, porque nos han pasado un montón de cosas, o sea, cuando lo analizás a nivel macro tiene un montón de sentido. Entonces, en realidad, tener un perfil de una viaja sola, y que medio que voy a lo que el camino me encuentre y me divierte los planes que surgen, no me dan miedo generalmente, si bien confío mucho en mi instinto, y cuando alguien no me nome, y no me voy ahí, no es que me subo a lo primero que se me cruza por adelante, pasa que todo eso no queda registrado. Entonces, de afuera como que se genera una imagen de la franca inconsciente, que yo juego con eso, y por eso también mi nombre es de Mente con Mochila, o sea, es como es un juego que yo y un cierto personaje que me hago cargo, que lo construí desde ese lugar, pero que sí entiendo de qué lugar es disruptivo. Lo entiendo. Sí, ya que mencionás esto, pensaba también en esto del acto performativo de la imagen o del construir un perfil. Hay muchos autores que hablan de la espectacularidad del yo, del construirse a sí mismo y construir el perfil, esa tensión que se genera entre el yo real y el yo mucho más frágil, o el sujeto más frágil, que es ese perfil que habla por vos. ¿Cómo te llevas con eso? O sea, para no descartar de lo genuino, ¿no? Y de la propia experiencia y de quién sos realmente. Sí, es una tensión que está, y de repente, a ver, yo si bien mis redes explotaron un poco con este viaje por África, ya hay algo de la exposición en Instagram sobre todo, que lo vengo haciendo hace muchos años. Entonces, de repente hay un montón de cachetadas que me di antes, o de límites que fui entendiendo, decir, che, esto no da, acá me zarpé, esto no lo tengo que contar. Entonces, de repente ahora que llegué a cierto lugar de masividad con muchas comillas, pero digo, a mayor audiencia y otros canales, porque YouTube es nuevo, yo tengo mucho más claro qué es lo que cuento y qué es lo que no. Y tengo claro qué es un personaje y qué, bueno, soy yo. Si bien soy muy honesta y muy transparente como comunico y como me presento en las redes, personaje no en el sentido de impostar una personalidad, sino en cierta mística en torno a mí, el tipo de cosas, yo qué sé, yo siempre digo, esto es típico que me pasa, y me río de eso, y hay como mucho chiste interno, y también de gente que me sigue hace muchos años, de cosas que se van construyendo. Entonces, de repente a alguien le pasa algo muy random viajando por China, y me escriben y me dicen, me pasó algo, Franca, que te podría haber pasado a vos perfectamente. Entonces, siento que esa es la identificación del personaje, si se quiere, pero sí que llegué, y o sea, mirándolo en retrospectiva, haber tenido todos esos años, pues yo empecé en el viaje de 2019 por el sudeste asiático a tener una cuenta abierta de Instagram mostrando el viaje por el sudeste asiático. Entonces, haber tenido todos estos años
de ir viendo, ir entendiendo qué es lo que se cuenta y qué es lo que mejor no. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando la gente me pregunta por mi vida sexoafectiva, yo tengo muy claro dónde está el límite. No me confundo de, tengo que contar todo porque estoy contando todo de mi viaje. No. Estoy contando el viaje por África, estoy contando esa vida, mi vida personal, o hay un montón de cosas que quedan por ahí, que no necesito contar, ni tengo ganas, ni me interesa, ni nada. Pero porque en su momento lo hice y dije, che, acá se generó algo que no estaba bueno, esto no lo hago más. Creo que hay un aprendizaje ahí. Pienso también en esto que mencionabas, esa tensión entre viajar sola y querer compartirlo o construir un diálogo que por momentos debe ser un diálogo real y genuino y por momentos es una ficción de diálogo en el que vos imaginás un destinatario que no conocés, ¿no? En esto de hablar con la cámara en la mano, por ejemplo, o conversar de cosas conmigo que no me conocías o con quien sea que te escriba para comentarte algo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo manejas la tensión entre la soledad, el silencio, la escucha, que imagino que van de la mano, y la conversación? Sí, a mí ahí capaz que es de las cosas que más me ha costado entender la diferencia, pero yo siento, a ver, en esto de que hace muchos años que estoy haciendo esto por Instagram, siento que en Instagram tengo muy como identificado, como cuando hago una story yo me imagino a quién le estoy hablando. O sea, como que hay, yo qué sé, 30, 40 cuentas, algunas de gente que conozco y algunas que no, que yo me imagino que le hablo a ellos. Y puedo tener 5.000 seguidores o 90.000 y en mi cabeza siguen siendo ellos, que 2x3 tengo que decir, no, pará, acá hay gente nueva, tengo que aclarar un montón de cosas. Pero sí, entiendo lo que me decís. Hay algo, me sale mucho más fácil generar stories, hacer videos, no sé qué, cuando estoy viajando sola. Los momentos que he estado viajando con amigos, me cuesta mucho más hacerlo, pero porque lo estoy compartiendo con alguien ahí. Porque el chiste se lo hago a una persona en vivo y en directo. Entonces siento que hay algo de esa necesidad de estar viajando y viviendo algo increíble. Me pasa algo muy heavy y yo digo, pará, ¿cómo voy a contar esto en redes? Y en realidad es como contárselo a alguien. Si tuviera una persona enfrente, sería esa persona y capaz que le sacaría la presión a eso de las redes. Entonces digo que esa es una línea que, bueno, hay que trabajarla y hay que entender los límites. Yo, de repente, ahora que es como un poco más masivo, digo, bueno, como diferencio un poco más, pero también, a su vez, soy como reconsciente de, che, yo le estoy hablando a una cámara y esto va a Instagram y es una story X, pero no es a una pantalla que le estoy hablando. Del otro lado hay una persona que está mirando eso. Y eso va desde el lado súper inocente, si querés, de estar contando algo y sentir que tengo cierta complicidad con alguien que no conozco, a la responsabilidad de, che, yo estoy dando un mensaje o estoy teniendo determinada voz, bueno, soy responsable de esa voz y de lo que digo y no puedo decir cualquier pavada, porque el que está del otro lado tampoco me conoce y no sabe de dónde viene. Entonces, es como toda esa tensión, para mí, está muy constante, digamos, en el ida y vuelta. Pero sí, es un tema, es un tema, lo he identificado. Y pienso en la escritura, ¿cuál es la diferencia o elegís qué cosas son para escribir, por ejemplo, o qué necesitas? No sé, pienso en mi propia escritura, ¿no? Para pensarlas un poco más, para procesarlas, por estar sola, por ejemplo, ¿no? Y no tener ese diálogo ahí. Hay cosas, imagino que necesitan más tiempo, ¿no? Y más en África, donde estás, que vos en un momento hablabas de que las palabras empezaban a tener un límite, ¿no? Y que, bueno, tal palabra quizás no significa lo que siempre significó para vos, ahí en África. Pienso en esto de pensar un poco más y tener ese detenimiento que por ahí la cámara o las redes no te dan. Yo siento que cada formato tiene su potencia. Entonces, la escritura tiene una potencia que me permite contar cosas de ciertas maneras, que sí, capaz que más reflexivas o más profundas, pero también de momentos que no se puede filmar, como entrar a
a un hammam, el baño de las mujeres musulmanas, que estamos todas en pelotas, y eso no lo puedo registrar de otra manera. Y tener la posibilidad de escribirlo, a mí digo, bueno, esto lo puedo contar de esta manera. Por otra parte, yo sabía que el viaje en el tren iba a ser mucho más cinematográfico en el tren de hierro que lo que pueda escribir, que sí, obviamente, escribí algo y lo tengo ahí en mis notas, y si un día escribo un libro, va a ser un capítulo seguramente, pero siento que había algo de la potencia de la imagen de un tren en el medio del desierto, que había una potencia ahí. Pero sí me doy cuenta, o sea, igual me pasa haciendo los videos, Siento que yo, por ejemplo, cuando edito los videos, salvo que sea algo muy específico, generalmente no tengo tan claro qué es lo que, cuál va a ser el arco narrativo de ese video, digamos. Yo tengo un montón de clips que filmo y después el momento de la edición es un momento creativo per se, de cómo esto se va a contar. Y ahí también para mí hay mucha... Ahora, por ejemplo, que estoy editando el video de los diamantes, estuve 2 horas escribiendo el texto de los primeros 30 segundos. Y cada palabra, y grabándolo una vez, no me gusta cómo suena, va de nuevo. Entonces, si bien el clip en el momento es muy espontáneo, el momento de la edición es muy pensado, te diría, salvo contadas excepciones, pero digo, hay algo mucho del pienso y de pensar cada palabra, y me pasa muchas veces que dije algo en el clip de una manera que no me gusta, entonces digo, bueno, ¿cómo le doy una vuelta? O usé una palabra que no era la adecuada en esto de las palabras, ¿no? Y que me enteré después, capaz que esa no era la palabra responsable, respetuosa, o digámosle, digo, bueno, ¿cómo hago? Bueno, grabo una voz en off con otro video y ahí medio que lo arreglo, y entonces también tengo esa posibilidad de pensar bien las palabras. Para mí la palabra, sea en un video o sea escrita, es muy importante, o sea, le doy como una importancia especial, si se quiere, como que no me... De repente Instagram, una historia de Instagram es lo más espontáneo que puedo llegar a hacer, que no lo pienso mucho, y bueno, digo cualquier disparate, me repito, escribo mal, o sea, como que en Instagram no me estresa mucho, pero las cosas que son formato que perdura un poco más, como sea lo escrito o un video en YouTube, bueno, ahí le dedico como otro tiempo y otra cabeza. En definitiva escribís también, y es como el guión posterior, ¿no? No es el guión previo a la grabación, sino al revés. O sea, sí. Guionás una vez que tenés todo el material ahí y armás el video. Sí, es un poco raro mi proceso creativo en los videos, en realidad. Es bastante como a contramáquina de lo que hace la gente, porque generalmente la gente tiene un guión antes, Claro. Y es mucho más eficiente, de hecho, tener un guión antes. Pero yo, como no tengo armado qué es lo que voy a hacer, esto también lo hablaba con Ramilla, y bueno, Luisito Comunica, que es capaz el latino más importante de este nicho. El loco va a determinada cosa y sabe lo que va a hacer, busca en internet, acá pasó tal cosa, se aprende un guión y lo repite, y es muy eficiente. O sea, el tiempo de edición que le lleva a hacer eso. Y bueno, yo tengo todo patas para arriba en ese sentido, pero justamente porque primero está el viaje y yo siento que lo tengo que vivir y aprender de ahí, en ese viaje, entonces tiene sentido que yo al día 10 sepa cosas que al día 2 no sabía. Y bueno, cómo eso se plasma en un video, es ahí un poco el desafío, yo qué sé. Y pensando en eso de ir pensando a futuro o viviendo en el presente, ¿podés diferenciar el moverte según vos querés o el pensar en el me gusta, en el like, en las views que vas a tener? Digo, ¿eso va condicionando tu viaje, va modificando tu viaje o sentiste en algún momento, me estoy moviendo por el video, por el contenido y se están ahí como cruzando o chocando, digamos, las dos cosas, ¿no? Yo no siento que haya hecho hasta ahora ningún video que diga lo hago por el algoritmo. Sí hay cosas que me llaman más la atención. Cuando estaba en Guinea y se dio la posibilidad de ir a entrevistar a unos chicos en un orfanato albino,
yo enseguida dije, acá, esto es un video aparte. Esto no puede estar dentro de, pero no en términos algorítmicos, sino en darle vida que algo necesita y el peso que necesita. Yo cuando de repente si hago un video más genérico, como yo qué sé, el que acabo de subir de Sierra Leona, que subí la semana pasada. Primera semana en Sierra Leona, un par de días en Frito, un par de días en otro pueblito, y es como el hilo conductor del video es, bueno, esas primeras impresiones en Sierra Leona, las cosas que veo que me llaman la atención, algunos bocaditos de historia, entonces puse un poquito de la guerra, un poquito de la problemática del Kush, un tema con los amputados, pero no había nada, o sea, que yo diga, bueno, esto es un video particular. Cuando llego a la zona de los diamantes, dije, pará, esto merece, pero también por una cuestión más como de pensar, o sea, pensar en el hilo conductor y el arco narrativo, si querés, de ese contenido, decir, bueno, esto tiene como una lógica. No siento que haya hecho algo por grabarlo, digamos, o ir a un lugar para, o sea, si algo no me interesa, como que no lo voy a hacer y me chupa un huevo el video, o sea, como que no, si a mí no me interesa, yo siento que si a mí no me interesa y no me entusiasma, ¿cómo voy a hacer para transmitir ese interés? Como que no sé, no. ¿Y generás algún tipo de investigación previa o te vas dejando, digo, en este sentido de construir o de pensar a dónde vas o cómo te moves? Vos dijiste que eras como espontánea, pero te gusta como leer. No sé, profe, de qué sos, no pude encontrarlo en los videos que vi. Pero sos docente, eso lo De mencionás. matemática. Nada que ver. Bueno, eso, ¿y te gusta investigar, No, leer, no, construir no. o dejarte sorprender e ir leyendo el Sí, espacio? me doy cuenta que me cuesta mucho, lo intenté, me cuesta mucho investigar de un lugar antes de ir. Muchísimo. Como que no puedo. Y ya entendí que no puedo. O sea, como... entonces empiezo a leer de un país en el momento que estoy en el país y que las cosas me empiezan a hacer sentido. Entonces, como que la investigación previa me entra por un oído y me sale por el otro. Como que no retengo nada, no me sirve. Entonces, eso en realidad trae muchas complicaciones, porque yo debería algo mínimo, no sabemos nada, porque yo qué sé, cuando llegué a Polonia, soy una persona que siempre leyó y le gustó la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo de alguna manera llegaba a Polonia sabiendo muchas cosas. Obviamente aprendí mucho ahí, pero yo venía con un bagaje histórico de alguna manera que más o menos sabía dónde estaba parada. En estos países de África, cero. Entonces es un problema que yo no sea capaz de leer antes. Lo que sí me pasa es que me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar de algo una vez que me entusiasma. Yo siento que tiene mucho que ver con el entusiasmo. Entonces, cuando estaba en esa región tan importante de los diamantes, que yo no sabía lo importante que era, me leí 2 libros, me vi 3 documentales, vi la peli de Diamantes de Sangre para entender lo que todo el mundo, la imagen que todo el mundo tiene. A mí nunca me había interesado. Pero dije, bueno, si yo quiero contar esto, tengo que ver lo que mucha gente vio. Entonces ahí, bueno, me metí fondo, pero no lo hago hasta que no entra un entusiasmo, digamos. Leer por leer no puedo. Pensar, bueno, vos tenés ahí como el lema, o si se quiere, una frase, que hay un montón de mundo ahí afuera, ¿no? Entonces, imagino, o me gustaría preguntarte qué tipo de sensibilidad o qué cosas se mueven o qué cosas crees que adquirís en el movimiento, ¿no? Y en el salir, en el recorrer, para viajar, digamos. Sería, ¿para qué viajás o qué sensibilidades o qué cuestiones te parece que se despiertan ahí, que te interesan del viaje? Hay un montón de mundo de afuera, sí, es algo que escribí hace mucho antes de irme de Uruguay. O
sea, como una frasecita que escribí hace muchos años, estaba en acción de decir, che, qué chiquito que sos y qué cantidad de mundo que hay allá afuera. Entonces, esa motivación como que me acompaña hace mucho. Pero sí, con los años, con los viajes, con los intereses, con las lecturas, cuanto más viajás, más conocés y más consciente sos de todo lo que no entendés. Entonces, siento que, sobre todo este viaje por África, va mucho más mi motivación va mucho más por el lado de querer entender un poquito más el mundo y por fuera de las narrativas hegemónicas que siempre absorbí. O sea, el mundo tal cual. Yo soy una persona profundamente occidental, si se quiere, en mi construcción cultural de niña y adolescente. No era una under que miraba cine coreano a los 14 años, no. A mí soy criada a base de chiquititas, Cris Morena, Disney, las series yankees de Fox, de Warner. O sea, soy profundamente mainstream en mi construcción del mundo. Entonces, ser consciente de eso, es decir, bueno, pará. O sea, el mundo tal cual me lo contó Estados Unidos no tiene que ser necesariamente así. Entonces siento que al menos estos últimos años de viaje, mi motivación va mucho más por el lado de, che, hay un mundo enorme, gigante, que no es lo que yo pensaba que era. Y el viaje por África es una cachetada en ese sentido. ¿Y para qué narrar el viaje? ¿Para qué compartir el viaje? Primero nace de una cuestión muy, muy narcisista, ¿no? O sea, yo creo que cualquier persona que sea comunicadora de algo, consciente o inconscientemente, buscas un poco de atención. Eso, de plano, ¿viste? Yo soy como de sentir que tenés algo para decir. Y soy la hija más chica de 5, la niña mimada, entonces mi voz, supongo que viene de ahí, ¿no? Te la interpreto desde ese lugar, pero como que tengo algo para decir, bueno, ¿y qué tengo para decir? ¿Qué tengo para aportar? Bueno, todo esto que vengo haciendo, capaz que ahí hay algo para aportar. Siento que narrar, o sea, esta misma cuestión disruptiva de mi propia construcción occidental, bueno, si puedo aportar un poquito a que otra persona le pase algo similar, me parece que podemos llegar a tener un mundo un poquito más lindo. Y te lo ejemplifico con alguien que dije, ok, para esto estoy haciendo. Hay algo acá que siento que está un poco la esencia, que me escribió una chica uruguaya que vive en Barcelona un día, y que estaba caminando por la playa, y yo qué sé, y en uno de esos chiringuitos de la playa había un pibe senegalés trabajando. Y que la mina se acercó y se puso a hablar con él, y se cagaron de risa, y le hizo no sé, tenía que hacer tiempo, y se quedó ahí sentada, y el loco no le cobró, no sé, como esas cosas que tienen las lógicas de Barcelona, que nunca fui. Y la mina me dice, lo hice porque vos venías viajando por Senegal, y vi lo copada que era la gente de Senegal, yo tenía otra imagen de los pibes de Senegal, y me acerqué porque venía siguiendo tu viaje por Senegal. Entonces yo dije, o sea, acá siento que hay algo. O sea, si yo puedo aportar a que podamos ver en un otro alguien que no sea un enemigo por cómo es su apariencia o de dónde viene, me doy por cumplida y satisfecha. O sea, como siento que sí, que para eso narrar y contarlo y compartirlo. Hermoso. Muchas gracias. Por último, ¿pensás seguir viajando? ¿Pensás volver? ¿Cómo ves eso? Viste que hay como diferencias de quién es viajera, quién es turista, quién es esa cuestión de las diferencias, o si hay que volver o no hay que volver, si vivís viajando, sos nómade, no sos viajero. ¿Cuál es tu intención en ese sentido? ¿Seguir en movimiento? ¿Volver en algún momento? Eso, por el momento, ¿no? Uno puede cambiar después en un futuro, quién sabe. No, a mí esas distinciones me parecen vacías de significado porque, sí, sé que sé, como que no le encuentro mucho sentido. Pero sí a ver, estoy muy conectada, siento,
a lo que me mueve, ¿viste? A como un deseo. Entonces, en la medida que este fueguito interno que yo tengo me siga empujando a seguir en movimiento, lo voy a seguir haciendo. Y si un día digo, jefe, estoy cansada, me quiero quedar en un lugar quieto, lo haré. Como que no. Las máximas que yo podía llegar a tener, capaz que a los 20, de decir, yo nunca voy a hacer esto, nunca voy a hacer aquello, nunca voy a hacer lo otro. A los 30 me di cuenta de que hice todas esas. Todas las cosas que dije que nunca iba a hacer, casi que todas las hice. Entonces, no tenés ni idea dónde vas a estar parada en 5 años, en 3 años, en lo que sea. Yo no descarto nada. Incluso, yo qué sé, cosas que no me imagino ni en pedo. Y te digo, yo qué sé, en una de esas capaz sí. No lo sé. Entonces me cuesta mucho proyectarme a futuro. Estoy como muy... Y me pasa un montón por las redes que me escriben, y después de África, ¿a dónde vas a ir? Y yo qué sé, ahora estoy acá. Como que no... También es como una cuestión un poco clima de época, ¿no? De ir hacia adelante todo el tiempo y qué vas a hacer. Yo estoy muy en momento presente, digamos. Lo cual puede ser un problema, me puede traer muchos problemas en un futuro, de no haber planificado muchas cosas, pero bueno, problemas de mañana. Sí, sobre todo sacarle las ansiedades a puro, pero, y esto yo te lo digo desde un montón de privilegios. Tengo clarísimo que si vos tenés una familia y no tenés, o sea, y no tenés un ingreso fijo y bueno, te angustia cómo voy a hacer, dónde voy a vivir, los alquileres, o si sacaste una hipoteca y tenés que pagar la hipoteca a 35 años, o sea, yo entiendo que hay un montón de ansiedades que se juegan ahí y que a mí no se me juegan por el estilo de vida que tengo y por las oportunidades que tuve, que hoy por hoy no tengo como esas urgencias y estoy muy conectada con lo que necesito, por ejemplo, viajar más lento. Yo entiendo que tengo que viajar más lento. Bueno, eso implica quedarme más tiempo en cada lugar. Eso implica, yo qué sé, acá que estoy en un apartamento divino, bueno, me lo alquilé por una semana al principio porque estaba enferma y dije, mira, estoy re cómoda, van 2 semanas y media y sigo acá. Y darme como esas licencias de lo que necesito. Y estoy 2 días en la computadora y digo, no puedo más, no puedo más, no puedo más, y me voy todo el día a caminar por el centro, a conocer gente, a hablar, a transpirar, y tengo esa flexibilidad. Y también hay momentos, yo qué sé, después de estar 3 semanas viviendo con una familia, me sentí un poco como mi barrita social, de energía social, quedó muy abajo, y dije, necesito recargar esto, encerrar una semana en un hotel, a ver YouTube, a ver pelotudeces, y no hablar y no interactuar con gente, porque necesitaba recuperar mi barrita social, de energía social. O sea, entonces siento que estoy muy conectada con eso vital, digamos, de lo que necesito. Y que tengo cero culpa de, por ejemplo, ahora que estoy con este video de los diamantes, estoy re copada editando esto y me chupa huevo Liberia, y que está buenísimo. Y yo qué sé, yo quiero estar acá tomando mate, editando todo el día, porque entré como en un modo de, ¿viste? Y entonces, para mí, por ejemplo, tener rutinas, decir, bueno, yo todos los días voy a trabajar de 9 de la mañana a 4 de la tarde y después voy a salir a recorrer, que es lo que mucha gente recomienda, porque a mí me cuesta, una cosa que me cuesta es separar lo que es mi trabajo de lo que es el ocio, ¿no? Entonces, en realidad, medio que estoy todo el día trabajando, ¿no? O todo el día pensando y editando, y viendo cosas de crecimiento, y viendo no sé qué, y mirando analíticas, y estoy como en esa rosca. Pero en realidad yo digo, yo no puedo tener horarios porque no sé cómo me voy a sentir mañana y si voy a tener la energía disponible para estar 8 horas en la computadora. Y hay veces que digo, hoy voy a trabajar y me hago el mate y me pongo a editar y veo que estoy re dispersa, que no puedo hacer nada y digo, hoy no funciona, me voy a caminar porque hoy no funciona. Hoy mi cuerpo y mi mente no pueden hacer esto. Obviamente lo digo desde un lugar de mucho privilegio de mi libertad, porque no tengo un jefe que me dice, no, Franca, vos tenés que cumplir este horario. Pero bueno, es un re tema igual, Sí. es un re tema. Y por último, que me acordé ahora que no lo hablamos,
en cuanto a los dispositivos, o cuando escribís en cuaderno, en papel, a mano, o usás todo la compu? ¿Cómo manejas esas cuestiones? ¿Estás conectada con algo Mira, más que nada escribo. artesanal y tradicional o todo en la compu? Me cuesta escribir a mano porque tengo una letra horrible y después no me entiendo. Esa es como mi principal limitación. Escribo mucho en la compu. La compu es casi que una extensión de mi cuerpo, lo cual a veces puede ser un problema, especialmente en lugares con energías limitadas. Sí escribo a mano, o sea, tengo un cuaderno y escribo a mano cuando no tengo la posibilidad de tener electricidad. O sea, el escribir y el registro de escribir lo tengo mi plan A, plan B, pero en la compu yo me siento muy cómoda y escribo mucho más rápido. Sí, me gusta, también hay algo de qué escribir, ¿no? Cuando es una escritura más descriptiva de un lugar, de algo que pasó, no sé qué, la computadora me queda muy sencilla porque soy más esquemática, y de repente cuando las cosas más personales o cómo me siento, sí, de repente las escribo más a mano. Ahí como, dependiendo qué es lo que estoy escribiendo, capaz que me siento más cómoda con un registro u otro. ¿Y las Pero imágenes las vas catalogando, fotos o videos? ¿Cómo manejas ese registro? es un pedo. No, sí, separo por países, eso es todo lo que hago. Separo por países y cuando hay algo muy puntual, eh, yo qué sé, los videos del tren de Mauritania están en una carpeta aparte de los videos del tren de Mauritania. O de los albinos en Guinea también están aparte. Pero porque también de eso voy a escribir, entonces como que quiero tenerlos, cuando sé que voy a escribir de algo puntual, tener todos como los clips de esos juntos, a mí me ayudan después bueno, si hay algo que no me acuerdo, hay como algún detalle que se me perdió, y rápido a buscarlo. Y tengo el backup. Otra cosa que estoy haciendo en este lugar es todo el respaldo en la nube, que no he podido hacer hace 4 meses más o menos, porque no tenía buen internet, que es un tema. El tema de los respaldos es todo un tema, es todo un tema. ¿Y pensás en lo del libro? ¿Piensas cuando decís voy a escribir, que hablas de artículos para revistas, para el newsletter o eso? ¿O estás pensando en un libro? Yo tengo un poco el objetivo de escribir un libro después de este viaje. No tengo nada concreto, ni tengo idea cómo se escribe un libro, pero siento bueno, que sí, que me gustaría escribir un libro. Yo colaboro con una revista de Uruguay, Revista Lento, que bueno, 2x3 escribo artículos para ellos y son notas como largas, ¿viste? Como crónica narrativa. Entonces, escribirlas me lleva, o sea, la primera que escribí, de hecho, me fui un mes a una isla a escribir eso, básicamente, porque también era la primera vez que escribía para ese medio, que para mí era muy importante, o sea, como que me di también mi tiempo y lugar a decir, bueno, si voy a hacer esto, quiero estar cómoda. A mí hay algo de la escritura que me cuesta escribir incómoda, como que siento que tengo que estar en un estado un poco, no sé, medio ritual, ¿viste? Me cuesta un poco. Pero sí, y ahora el newsletter lo tengo un poco dejado de lado, pero porque estas notas de Lento ahora vengo de escribir 2 seguidas, o sea, 2 meses seguidos, y eso me consumió un poco la capacidad no sé, de poder escribir otras cosas, ¿viste? Como que estaba todo el tiempo rosqueando en eso. Te hago una pregunta más. Pensar en la mirada femenina. ¿Ves una diferencia en esto que hoy mencionábamos, ¿no? Del relato, la narración del viajero hombre? Y no estoy apuntando solamente a todos los peligros que uno atraviesa como mujer o las inseguridades y todo eso, sino la forma de mirar, ¿no? La mirada. ¿Ves una diferencia en eso? Sí, 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 sí. Yo no sigo, la verdad, mucha gente que haga lo que hago yo. Sigo muy pocos. Pero o sea, he mirado a ver qué es cómo la gente cuenta, y siento que son re distintas las cosas que prestamos atención. No sé, me acuerdo en Mauritania, busqué algunos videos a ver qué habían ido a ver en un mercado de no sé qué, y todos los videos de los pibes hablaban de los autos en Mauritania, y yo era tipo, a mí me pueden pasar 400 autos por la cara todos iguales y no me doy cuenta que son todos iguales, porque no le
presto atención a eso, porque no me interesa. Y de repente miro más a qué juegan los niños, por ejemplo. Es algo a lo que, no sé si es la mirada femenina o de profesora, o de alguien que estuvo vinculado, yo estuve vinculada a la educación no formal, a la creación muchos años. Entonces, para mí el juego, se vinculan con el juego, es algo que me trabaje por mujer, o sea, obviamente ver los roles de género, qué tareas hacen las mujeres, eso es algo que yo remiro, que capaz que un pibe no lo mira tanto. Sí, siento que hay un montón de cosas, pero sobre todo siento que hay como cierta sensibilidad que nosotras, estoy generalizando mucho, obviamente que hay excepciones, pero estamos un poco más acostumbradas o entrenadas o habilitadas a hablar de cómo nos sentimos o de lo que nos pasa en ciertos lugares, que yo no veo a varones contando de qué es lo que les pasó o qué es lo que sintieron en un lugar, ¿no? Entonces, yo cuando hice el video de los albinos, digo, esto a mí me atraviesa profundamente. Y capaz que, y hay un montón de creadores de contenido resarpados que han hecho videos similares con albinos en Tanzania, no sé qué, pero hay algo de su propia vulnerabilidad que no lo ponen sobre la mesa. Y yo siento que ahí sí hay algo estructural de género, no por una limitación de los hombres, sino por la no habilitación a la vulnerabilidad de los hombres. Entonces, yo creo que hay algo, y que yo tampoco, o sea, con los años he aprendido, este proceso mío terapéutico, a poder mostrarme más vulnerable, ¿no? Yo soy la típica que es siempre todo bien, siempre re fuerte, siempre va para adelante, y con los años fue decir, bueno, me puedo habilitar a que esto me haga pelota y decir que esto me está haciendo pelota, y me di cuenta que ahí hay algo que lo hace también más humano, o como lo vivo yo, obviamente. Como yo no podría hacer el video que hice de los albinos, no podría jamás, sin poner sobre la mesa o sin comunicar de alguna manera que a mí hacer eso me hizo pelota. O sea, que me atravesó profundamente, que no lo hago desde un lugar recontra estéril, como puede ser un médico que te da un diagnóstico, ¿viste? Un médico que te da un diagnóstico de mierda no se puede romper en 1000 pedazos cuando te dice que te vas a morir. Entonces, eso que yo siento que hay mucho en el periodismo, ¿no? El periodismo de guerra, el periodismo de catástrofe, que el periodista tiene que mantener la compostura de alguna manera. Yo ese saco no me lo pongo, entonces cuando me dicen, periodista, le digo, mira, yo periodista no la verdad que no soy. Me tomo algunas cosas prestadas del periodismo, sé que en ciertas cosas hago periodismo, pero no me paro en ese lugar más como escindido de mis propias emociones. Mis emociones, lo que me pasa, está súper puesto sobre la mesa en lo que comunico, con ese límite que te decía hoy de qué es lo que cuento y qué es lo que queda en lo privado, porque hay, o sea, de poder distinguir todo el tiempo qué tiene sentido y aporta un valor a algo público y qué es totalmente privado, y esto no tiene no tiene nada que ver en que yo lo meta acá. Entonces, bueno, todas esas cosas me salen, o sea, te va saliendo naturalmente, pero también porque hay un aprendizaje de dónde poner los límites. Pienso también en la mirada feminista. Bueno, vos te definís feminista también ahí entre esto que decíamos viajeras, viajo, escribo, fotografío. La mirada ecosensible, como se la identifica ahora, ¿no? La vinculación con el paisaje, o el paisaje, o la naturaleza, o lo que te rodea, con el espacio, que también es todo un tema y una tensión actualmente de cómo el viajero o el turista, o como quieras llamarlo, transforma el lugar y en muchos casos hasta lo explotan, ¿no? Lo terminan como destruyendo lo genuino. Creo que también hay un vínculo ahí, o cómo te plantás en ese lugar. Está bien que estás yendo ahora por un lugar que ni siquiera se te plantea eso, imagino, ¿no? Pero bueno. No, se me plantea por la contraria, te diría. Claro. Y que es una tensión que sobre todo la siento más de mi audiencia que me salga a mí, que es
la dejadez de ciertos lugares, la basura, o sea, el tema de la basura ha reaparecido, y cómo no te da asco y cómo no te indigna, y es tipo, che, yo acá estoy jugando de visitante en un país que no es mío, no sabés cómo es el sistema de recolección de basura, quién se encarga, hay como todo un montón de cuestiones que lo juzgamos mucho de afuera. Entonces la relación con el entorno se me juega mucho más, o sea, está muy presente, pero al contrario de cómo lo decías vos. O sea, no, porque no estoy yendo a lugares recontra archi mega turísticos, entonces el turista, de hecho, pasa algo que si vamos, yo que sé, a medio ambiente, los lugares más limpios, todo entrecomillado, ¿no? Cuidados, no sé qué, son los lugares más caros para el turismo. O sea, como los más eco-friendly, un hotel de no sé cuántos dólares la noche, porque es el estándar occidental de bueno, yo qué sé, yo acá lo común es que los estándares o la costumbre es de otra manera. Y bueno, yo intento siempre adaptarme a cómo son las reglas de juego al lugar al que voy. Eso es desde dónde se tira la basura, a si entras con zapatos a un lugar o los tenés que dejar afuera, a el tipo de vestimenta que acorde. Entonces, si bien, y esta es una discusión que en el feminismo se da mucho, el tema de los cuerpos, las mujeres en los lugares musulmanes, yo puedo tener mi marco conceptual ideológico de lo que siento de una mujer y su cuerpo y su libertad y yo qué sé, pero yo siento, mi postura es que si voy a visitar un país donde ciertas conductas al otro le dan incomodidad, yo como visitante no puedo ir a hacerlo adrede. O sea, si estoy yendo de visita a tu casa, yo tengo que aceptar las reglas de tu casa. Si no, no voy. Si no las acepto y me parece que sos un nazi, bueno, no voy a ir a tu casa. Entonces, bueno, me parece que ahí es donde se dan muchos choques también, ¿no? Y con quienes me siguen también se dan muchos choques. Sí, es un tema. Y pensaba también digo, cuando el lugar, insisto que en estos lugares quizás no te pasa, o capaz que sí, me sorprendo, se ve modificado por la llegada del extranjero o la llegada del turismo, o incluso esas pequeñas prácticas se modifican por la llegada del que viene de afuera. No sé, estuviste en el sudeste, digo, pienso en Bali, por ejemplo, en lugares que a partir del cine y de Instagram se han transformado y han destruido todo y están agarrados ahí del turismo, ¿no? De una manera particular que también se genera ese choque. ¿Estoy viendo realmente un lugar o están construyéndome una escena para mí? No sé si en África hay algo de eso o... Mirá, yo eso lo sentí en Marruecos. Claro. En Marruecos sí lo sentí y me alejé de Marrakech y me fui al desierto, un pueblo que no va nadie, y ahí dije, ok, acá me siento cómoda. Sí, no me... Y en Senegal un poquito, pero a una escala, o sea, Senegal yo creo que en unos años va a ser no sé si una potencia turística en África, pero camino a, porque está cerca de Marruecos, porque tiene vuelos a Europa seguidos, porque no es tan caro, porque no es tan lejos, porque dentro de todo tiene una infraestructura que se pueda acoplar, y porque está teniendo un desarrollo económico que permitiría llegar a esos estados, que de hecho ya hay un montón de hoteles y cuestiones turísticas que reciben turismo high class, si querés. Pero es un tema y es una fina línea de que vos decís, me pasa viajando, me pasa en lugares que digo, che, qué potencial que tiene este lugar, por favor, armate 2 cabañas más, las cobrás a $20 la noche y con 4 días que tengas un turista comés todo el mes, por Dios, y me dan ganas como de asesorarlos y después digo, no, porque viene de la mano de un montón de cosas después que están de menos y se masifica y entran como en unas lógicas que se encarece mucho un lugar que la propia gente que vive ahí ya no puede acceder al estilo de vida que tenía toda la vida porque ahora los estándares son para el turismo. Entonces es como
no tengo una respuesta a ese problema, no tengo una solución, pero sí te puedo decir que de estos lugares, bueno, los estándares turísticos internacionales no llegan, por ahora por lo menos no. ¿Lees o leíste Viajeros? ¿Tenés algunas como más clásicos Sí, o libros? sí, sobre todo, a ver, como que hay dos planos, ¿no? Porque vos tenés los históricos, yo qué sé, no podés venir a África sin leer a Kapuscinski, por ejemplo, ¿no? Entonces, que siento que fue un poco el padre de los relatos de África como viajero. Entonces, sí, a Kapuscinski lo leí mucho, pero después, bueno, buscando otras miradas de leer gente más actual. Entonces, Laura Lazarino, que también es una chica que viajó por África, me gusta mucho también. Yo hice talleres con ella, o sea, siento que me identifica mucho en esto de las sensibilidades y dónde uno pone el ojo y qué es lo que relata. Hay algo de la forma de contar de Lau que siempre me llamó la atención y es muy gracioso. Ella viajaba con su pareja, que era su pareja, hicieron el viaje por África juntos y Juan también escribió un libro y leí los dos. Y me pareció muy, Esa es la muy pregunta. Yo leí solo el de ella y ahora llamativo. estoy esperando el segundo. ¿Vos leíste solo el de ella? Solo el de ella, A mí sí. me gustó leer el de Juan. No los leí al mismo tiempo, entonces como que habían un montón de cosas que no tenía presentes, pero claro, el pibe pone el ojo en otras cosas, que no está ni bien. A mí el libro de Juan me encantó y me gusta cómo escribe, si bien me parece un poco barroco. Juan, por ejemplo, tiene como una obsesión mucho más en la historia, que a mí también me gusta, porque a mí me gusta la historia, si bien no la estudio de antes, pero una vez que yo ahora voy de nuevo al lugar donde estoy, haciendo esto de los diamantes, yo para poder narrar, esto capaz que es muy de docente lo que me sale, y esto viene de formación profesional, pero para poder contar algo, yo necesito lo que está abajo, aunque eso que está abajo yo no te lo cuente, pero yo necesito saberlo, porque son un poco las explicaciones de lo que estoy viendo. No sé, yo qué sé, no podés entender Liberia hoy en día, acá donde estoy, sin toda la historia con Estados Unidos. Entonces, Lo compartiste en las redes el otro día, sí. sí, lo que compartí en estos días. Entonces, siento que hay algo de la historia que es innegociable cuando uno viaja, pero también entiendo que en los vínculos, por ejemplo, en Guinea, que yo me quedé mucho tiempo y conocí a un chico y me quedé con su familia, yo qué sé, yo ahí aparte acababa de llegar a Guinea, yo estuve un mes sin tener idea ni cómo se llamaba el presidente, ni sabía que había sido colonia francesa, porque hablaban en francés, pero nada. Entonces, poder vivir el viaje y el contacto con la gente que fue totalmente independiente de ese recorrido histórico. Entonces, bueno, saber que las dos cosas pueden convivir, ¿no? Y después van cada uno cómo se cuentan y dónde cada una pone el ojo. Pero sí, me gusta leer algunos viajeros, no todo, porque también en esto yo te decía, yo quiero escribir un libro, pero quiero escribir un buen libro, porque creo que Leila Guerrero dijo que cuando, voy a parafrasear porque no me lo acuerdo textual, pero dijo algo como, si vos vas a escribir algo, buenísimo, hacelo. Pero hay muchos libros en el mundo, entonces tiene que realmente valer la pena, no produzcas basura, o sea, porque esto es un desperdicio de papel, si es una mierda. Así lo que vale. Sí, entonces yo siento que leo gente que digo no va a ser un desperdicio de papel o de memoria en la computadora, no importa. Pero, y a la hora de yo escribir, tengo como eso de Leila muy presente, que escribir algo que aporte algo que valga la pena. Así el aporte sea entretenimiento, o sea, no siempre tiene que una reflexión de cambiar el mundo, o sea, no, porque si no te paralizás y no puedes hacer nada, pero sí hacer algo que esté bueno, ¿viste? Y bueno, en el mundo viajes siento que está, bueno, como en cualquier mundo, ¿no? Que hay mucha basura. Hoy en día hay mucha masificación de todo, de libros, de videos, de fotos, y bueno, dentro de todo hay que separar el ruido de las cosas que realmente están buenas. Y ese es un re desafío.
Bueno, Franca, te agradezco muchísimo el tiempo. La verdad que estoy más de una hora al final. Te agradezco No, mucho, mucho, me va a súper servir y además, como te decía, me dio el impulso porque tenía la idea de hacer estos videos e ir acompañando como las maestrías en humanidades aumentadas. También está muy presente esto del el universo de pantallas y de cómo se vinculan. a vos, Mariana. Un placer. A mí siempre me copa hablar y mucho más si es en etapas de formación. La docente sigue ahí. Entonces, yo banco fuerte a la gente que hace cosas. Vamos arriba, che. Te mando un beso grande. Chau, chau.